Padre eterno, todopoderoso, tú que has querido enviarnos a tu Hijo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, encarnado en el seno de la Santísima Virgen María, para abrirnos de nuevo el acceso a tu amor, a tu comunión, a tu vida divina, y que has querido enviar al Espíritu Santo para que more en cada uno de nuestros corazones, nos ilumine y nos fortalezca para hacer siempre lo que es agradable a tus ojos. Te pedimos, Señor, que este mismo Espíritu ilumine en este momento, en esta tarde, nuestra inteligencia, nuestra memoria. Te pedimos que tu luz santísima se derrame sobre nosotros para que podamos comprender, para que podamos memorizar aquello que el día de hoy tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, con la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes. Pues para gloria de Dios y con mucho gusto seguimos aquí. Qué bueno seguir viéndolas, y vamos a continuar entonces con nuestra quinta clase. Ya con esta llevamos cinco semanas estudiando la Eucaristía, su estructura y su contenido. Pero antes que retomemos el curso, sí me gustaría saber si han estado viendo sobre todo la misa del domingo, cuando inicia el pontificado del Papa León XIV, si la vieron, y a partir de lo que vieron y lo que hemos estado viendo, ¿qué les llamó la atención? A ver si de lo que hemos estado viendo hasta ahorita, lo que llevamos en lo que corresponde a lo que es la primera parte, que es la liturgia de la palabra, desde luego tomando en cuenta los ritos iniciales, que nos ha llamado más la atención, si es que han visto las celebraciones o la celebración prácticamente del domingo, que fue una celebración fantástica, llena de símbolos, llena de signos, llena de situaciones litúrgicas 100%. No sé si alguien quiera. ¿Qué pasa? Dígame. Lo del anillo, el anillo del pescador. El anillo del pescador, el símbolo del poder. Para los que estamos un poquito involucrados en las cuestiones litúrgicas, se le da un anillo, por ejemplo, a los obispos, a los cardenales y al Papa, ¿sí? El Papa, cuando fallece, se le despoja de ese anillo se destruye. No es de que lo lleven con algún orfebre para que lo reduzcan o lo agranden, no, lo destruyen y hacen un anillo nuevo. ¿Qué simboliza el anillo? La potestad, simboliza el poder. Y los que nos hemos movido un poquito dentro de la liturgia, cuando viene el obispo, un cardenal o el Papa, cuando se les besa la mano, básicamente lo que se debe besar es el anillo, como signo de obediencia, de docilidad y de reconocimiento a su poder, a su potestad. Es el anillo, ¿sí? Entonces ese es un signo, el anillo del pescador, y trae precisamente la figura de Pedro, una imagen de Pedro grabada, y que sirve también como sello para los documentos papales, como en los tiempos antiguos, con cera, ¿sí? Se utiliza también como sello, y esa es
de las garantías de que el escrito emitido por el Vaticano es obra del Papa. Esa es la importancia del anillo del pescador. Los cardenales llevan en sí un crucifijo en la imagen, y el color rojo de los cardenales pues es precisamente lo que simboliza la sangre derramada. Entonces todo tiene su simbología en la liturgia, todo tiene un sentido, todo tiene un significado. ¿Alguien más que algo le haya llamado la atención? Si es que vieron la celebración del domingo. Lo destruyen. El anillo del Papa Francisco es totalmente destruido. Todos los destruyen, todos. Falleciendo el Papa, se destruye el anillo, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que ellos también son, primero que nada, son obispos. La jerarquía eclesiástica se compone de estos 3 grados: episcopos, presbíteros y diáconos. Esa es la jerarquía eclesiástica. Ya la cuestión de arzobispo, la cuestión de cardenal es para funciones administrativas, pero a lo más que puede aspirar un eclesiástico, y digo aspirar entre comillas porque no debiera de ser, ¿verdad? Que como diría el Papa Francisco, puras trepadores que andan buscando escalar peldaños. Por ejemplo, bueno, son procesos muy largos, tan solo para, por ejemplo, ahora don Fidencio, no sé si ya haya presentado su renuncia. Él cumplió 75 años de edad hace algunas semanas, y porque el derecho canónico así lo pide y lo exige, a los 75 años tiene que presentar su renuncia, ¿sí? Obligatoria. Ahora falta ver, como obispo de la diócesis, ahora falta ver que se la acepten, y ahora falta ver que se la acepten y que posteriormente se nombre un obispo que venga a cubrir la sede vacante, porque en todo caso, cuando acepten la renuncia del obispo aquí en Querétaro, quedará la sede vacante, ¿sí? Y ahora, para elegir un obispo, pues desde luego son procesos. Primero hay que buscar en las diócesis a un sacerdote que tenga cualidades, que tenga una vida ejemplar, que no sea propicio a escándalos, como lo dice una de las cartas de San Pablo, ¿sí? Y en secreto se van buscando candidatos, se va encargando de parte del nuncio apostólico buscando candidatos, y posteriormente esos candidatos se llaman en secreto y se les comenta, ¿sí? Y si aceptan, desde luego, hacen consenso entre los compañeros, entre el clero, entre el pueblo. ¿Qué les parece? Posteriormente, bueno, pues se le pregunta al que pudiera ser candidato, se te va a nombrar, porque primero se nombra, se te va a nombrar obispo, ¿aceptas o no aceptas? Puede decir que no, ¿sí? Y ya posteriormente de que sí acepte, entonces se manda el candidato a Roma, y en Roma el Papa lo ordena obispo, ¿sí? Y se hace una misa de ordenación, y entonces ya que es obispo, entonces ya se le designa una sede. O sea, así a grandes rasgos son los procesos. No hay ahí ya desde aquí, desde las mismas diócesis, los arzobispados andan buscando candidatos, y ya se mandan alguna lista a Roma, y ya hay un proceso que sí necesitaríamos mucho más tiempo para poderlo explicar bien, pero esa es la situación. El anillo del pescador se destruye. ¿Algo más? Sí, los cambian de sede.
A ciencia cierta no podría decirte el por qué, pero hay que ver el sentido común, hay que ver el corazón. Por ejemplo, para cambiar no solamente el Papa los puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, don Faustino que estuvo aquí. ¿De dónde venía don Faustino? ¿Quién se acuerda? De Tijuana, de Tijuana, de un lugar bien pacífico, ¿verdad? Bien tranquilo, según las noticias ahí, puras hermanas de la caridad. Bueno, lo mandan por acá que estaba más calmadito el asunto, pero entonces se requería, y ese es mi modo de pensar, un obispo en Durango, por todo lo que se está moviendo en ese famoso triángulo, ¿sí? Un obispo con carácter que pueda presidir una diócesis tan fuerte y tan problemática y tan llena de situaciones nocivas. Y don Faustino tenía el carácter, ¿sí? Los que alguna vez lo llegamos a ver así cerquita, se veía de muchos pantalones el señor, y entre el clero pues no gozaba de mucha fama, ¿verdad? Porque les apretaba, ¿sí? Cuentan por ahí que cuando se fue algunos brincaron de gusto, no sé, así cuentan, porque sí los traía bien apretaditos, así en línea. Entonces, esas son como que buscan dónde puede ser más de utilidad por su carácter, por su conocimiento. De aquí de don Fidencio, pues es lógico pensar, ¿sí? 72 años, cuando llegó aquí, 72, 71, a los 75, pues pone su renuncia, entonces pues, que se quede en casa tranquilo, cerca de su mamá, que también falleció en ese proceso. Entonces como que es parte del mismo conocimiento del Papa que tiene de ellos, ¿sí? Y del corazón humano, de decir, mira, vete con tu gente, atiende a tu madre en sus últimos tiempos y gobierna aquí la diócesis de Querétaro. Ese es mi modo de pensar, ¿sí? Y yo pienso que el Espíritu Santo ahí actúa y es lo que va logrando. Sí, más o menos por ahí es. Una razón así que te diga exactamente, ¿fue así? No, es puro sentido común. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar de la misa del Papa? Los ritos iniciales, ¿cómo fueron los ritos iniciales? ¿Se acuerdan que alguna vez les dije que en los ritos iniciales había una fórmula que era la aspersión? ¿Sí? Era la aspersión. No se utilizó el saludo, el yo confieso, el Señor ten piedad, sino que fue por aspersión, ¿sí? Se aspergió al pueblo y posteriormente pasó al gloria, ¿sí? Inmediatamente pasó al gloria. Entonces son esos detalles litúrgicos que bueno, a mí me hubiera gustado que ya después de que estudiamos los ritos iniciales vieran esas ceremonias, y que va a haber muchas más. También no les caiga de raro que esté utilizando básicamente el latín. Ya les dije que el latín es la lengua oficial de la Iglesia. El latín es la lengua oficial de la Iglesia, entonces no nos caiga de raro. Y cuando ya conocemos lo que estamos viendo, la estructura y el contenido, pues aunque se rece en latín, vamos a irnos dando cuenta en qué parte de la liturgia va la celebración que esté realizando, presidiendo el Papa. Sí, entonces ahí la vamos llevando. Después el palio papal, los 3 clavos, el anillo, las personas que subieron en representación de toda la Iglesia para rendirle obediencia, un cardenal, un obispo, un presbítero, un diácono, una familia y unos jóvenes. Así que subieron para rendirle a nombre de toda la Iglesia obediencia al Papa, a nombre de todos nosotros, porque todo lo que se hace litúrgicamente tiene una dimensión eclesial. Es decir, aunque un diminuto grupo celebre la Eucaristía en X capilla, en X parroquia, la está celebrando en representación de toda la Iglesia universal. Aunque nosotros no estemos asistiendo propiamente, ellos están participando por nosotros, porque tiene ese sentido eclesial, y todo lo que hace la Iglesia lleva ese sentido, nos involucra a todos.
voluntariamente o involuntariamente, vamos todos integrados, ¿sí? Entonces, pasando a lo que sigue, nos quedamos la semana pasada, ya analizamos lo que era el credo y pasamos a la oración de los fieles. La oración de los fieles manifiesta su carácter sacerdotal, pues presentar a Dios los gritos de llamada y esperanza de toda la humanidad es compartir la solicitud del sacerdote de la Alianza Nueva, el cual dio su vida por la salvación del mundo, y es participar en su misión. Podemos decir que es la otra cara de la evangelización, ya que hablar de los hombres a Dios no se puede separar de hablar de Dios a los hombres. Sintetizo: en la plegaria eucarística, en la oración universal de los fieles, estamos ejerciendo nosotros laicos al 100% nuestro sacerdocio bautismal, nuestro sacerdocio común, que nos define del sacerdocio ministerial, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Ser intermediario. El sacerdote es intermediario entre los hombres y Dios. Y en el momento de la oración de los fieles, quien la hace, quien se sube al ambón y proclama la oración de los fieles, generalmente es un laico y está ejerciendo su sacerdocio bautismal, y el pueblo responde. Entonces, ejercemos ese sacerdocio común que se le llama al 100% en la oración de los fieles. Es por eso importante la participación. Ahí, desde luego, la oración universal trae un esquema. Si alguna vez, si ya lo notaron, qué bueno, y si no, pongan atención. Se pide por las necesidades de la iglesia, primero que nada. Te pedimos por la iglesia una santa, y vale. Después se pide por la jerarquía eclesiástica en segundo momento. Después por aquellos que se encuentran en una necesidad particular, y luego por todos los que estamos aquí reunidos en este domingo, Día del Señor. Ese es el esquema que maneja la oración universal, y está tomado precisamente de la cita de primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1-2, que dice, si no lo he perdido, dice así: ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de persona, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo, ¿sí? En su primera carta a Timoteo. Entonces, aquí está tomado ese esquema. Por las necesidades de la iglesia, por los gobernantes, por los que tenemos alguna necesidad particular, y luego por toda la iglesia. Y así con esta parte, lo que es la oración universal, la oración de los fieles, concluimos todo lo que es la liturgia de la palabra, ¿sí? Que abarca desde el canto de entrada, desde la procesión de entrada, hasta la oración de los fieles, pasando por el saludo, por el beso del altar, por el Señor ten piedad, por el yo confieso, por el gloria, por la oración colecta y por las lecturas, ¿sí? Luego viene la homilía, luego viene el credo y culmina con la oración de los fieles, toda esta primera parte que iniciamos hace ya 3 semanas. Ahora pasamos a la segunda mesa. Se dice en el documento del Concilio Vaticano II que la Eucaristía que la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía son 2 mesas que se complementan, no van separadas, una nos lleva a la otra, y hay que participar de una para poder ser dignos de participar en la otra. Por eso es importante estar en la Eucaristía. Al principio nos dice también la Iglesia en su mandamiento, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Misa entera.
Es decir, desde que empezamos, es más, se los pongo así, como alguna vez alguien lo dijo, cuando oigan la primera llamada, váyanse preparando. Cuando oigan la segunda llamada, ya vénganse. Y cuando oigan la tercera llamada, ya no vengan, ya quédense en su casa. Ya no, ya para qué, ya empezó. ¿Sí? Entonces, es así de importante es oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Entonces pasamos a la siguiente parte, José. La liturgia eucarística. La liturgia eucarística comprende los ritos de preparación, ofrenda de los dones, la plegaria eucarística, la distribución y comunión de los dones consagrados. Es decir, comienza con la procesión de los dones, cuando hay procesión de ofrendas o cuando se presentan desde la credencia al altar. ¿Sí? Ahí inicia. Esta estructura se fundamenta en los actos que realizó Jesucristo en la última cena, cuando tomó el pan y el vino, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Entonces, bueno, la liturgia eucarística eso comprende la preparación de los dones, la plegaria eucarística, que es el centro, el núcleo, y después la distribución de la comunión. Pero esto lo vamos a ir viendo parte por parte, despacito, para irlo entendiendo. Vamos a darle vuelta a José. Esto explica que la Iglesia haya ordenado toda la celebración eucarística según estas mismas partes que responden a las palabras y gestos de Cristo. Se utiliza en la Eucaristía se utilizan todos los materiales que Cristo usó en la última cena: el agua, el vino y el pan. ¿Sí? Eso ha sido a través de todos los siglos, los 2000 años que llevamos de Iglesia Católica, siempre se han utilizado estos mismos elementos. En la preparación de ofrendas se llevan a la mesa el pan y el vino con agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. En la plegaria eucarística se dan gracias a Dios por toda la obra de salvación y las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por la fracción del pan, que es precisamente esta imagen, fraccionar el pan, ¿sí? Por la fracción del pan, de un solo pan, se manifiesta la unidad de los fieles, y por la comunión, los mismos fieles reciben el cuerpo y sangre del Señor, al igual que los apóstoles lo recibieron de manos del mismo Cristo. Instrucción general para el uso del misal romano número 48. No, mira, te explico. Sí, la hostia que se usa para consagrar, sí es más grande, es más, está de alguna manera preparada para que se pueda fraccionar fácilmente, ¿sí? Lleva algún tipo de lineamientos para fraccionarla, pero no es el motivo. Originalmente se utilizaba el panásimo, como está aquí, originalmente, pero después, por la practicidad, para ser más prácticos, se comenzaron a utilizar las formas redonditas individuales, ¿sí? Las formas redonditas, lo que conocemos hoy como las hostias, se comenzaron a utilizar porque era más práctico. Quienes sí siguen utilizando el panásimo es la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa sigue utilizando estos mismos ritos de la fracción del pan y la distribución. Pero la Iglesia Romana tomó esa determinación por ser más práctico y por la gran cantidad de fieles que se iban sumando. Y te estoy hablando que a partir como del siglo IV, siglo V se comenzó esta práctica, ¿sí? Pero al final de cuentas, todos los que comulgamos formamos un mismo cuerpo, ¿sí? Formamos un mismo cuerpo y nos convertimos desde luego en otros Cristos, ya lo dije una vez, por participación. Y por la comunión los mismos fieles reciben el cuerpo y la sangre del Señor, al igual que los apóstoles lo recibieron de manos del mismo Cristo. Es el mismo gesto
el mismo significado, ¿sí? Recibir el cuerpo del Señor. ¿Sigue, José? Los ritos de presentación, ofrenda de los dones. Aquí está, por ejemplo, cuando se realiza una procesión, la procesión de ofrendas, la presentación del pan, y es en ese orden como está, es en ese orden. La presentación del pan, el vino y el agua, la mezcla del vino con agua, y posterior ofrenda y la oración privada del ministro. Estos tres elementos vienen así. Viene en procesión el copón, viene en procesión las vinajeras, y luego vienen en procesión la ofrenda, en este caso los que se van a dedicar a la colecta, que es la ofrenda del pueblo, que se presentará posteriormente cuando terminan la recolección, y se presenta. Precisamente por eso se pone aquí frente al altar o de lado, porque es la ofrenda de toda la iglesia. Ahí que nos falta, tenemos el vino con agua. ¿Y dónde lo vamos a echar? No tenemos cáliz. ¿Por qué no tenemos cáliz? ¿Ya explicaron? El cáliz no es objeto de ofrenda, por eso no entra en procesión. ¿Sí? Lo que el cáliz no es materia de ofrenda, ya es un objeto que con uso predeterminado, por eso no entra en la procesión del cáliz. ¿Sí? Por eso no está. Para que algún día que organicen una procesión de ofrenda, los que se encargan de coordinar la liturgia no vayan a poner el cáliz, ese no entra en procesión. La oración privada del ministro pues tiene una oración propia, para las ofrendas, y luego viene la incensación. Aquí tenemos la imagen. Se inciensan las ofrendas que están en el altar, se inciensa el altar, ¿sí? Se inciensa la colecta que se realizó, se inciensa al ministro. Si es una misa concelebrada, se inciensan posteriormente a los ministros que están concelebrando, y posteriormente se inciensa al pueblo que se ofrece como ofrenda, ¿sí? Ese es el sentido de incensar, el pueblo que se ofrece también como ofrenda y se inciensa, y es de a 2 veces, para que no lo vayan a hacer de a 3, nada más es de a 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Las imágenes es un signo de veneración, y no en algunas ocasiones, siempre que haya imágenes, siempre se deben de incensar como signo de veneración, ¿sí? Ese es el sentido del incienso, el signo de veneración, el signo de consagración. Entonces, es como platicábamos en la primera reunión que tuvimos. ¿Se acuerdan del sacrificio de holocausto? ¿En qué consistía? De este lado, ¿se acuerdan del sacrificio de holocausto? ¿En qué consistía? Se quemaba toda la ofrenda, todo, patas, tripas, todo, porque todo lo que subía de todo lo quemado, se dice así, es de olor agradable a Yahvé, ¿sí? Ese es el significado, que todo el humo y todo el olor de la ofrenda subía a las alturas donde es donde habita Dios, y le agradaba a Dios el sacrificio. El incienso en las ofrendas tiene ese mismo significado. Se inciensa, se impregna de la esencia de la ofrenda para que suba y sea presentada por Jesucristo en el templo celestial. En esta parte lo más importante son la oración sobre las ofrendas. Viene la otra parte, el lavabo.
el lavabo, ablución, purificación y la oración sobre las ofrendas. Aquí también hay que entender, aquí no se le lavan las manos al Padre porque se parece a Poncio Pilatos, ¿verdad? Que se lavó y para que no yo me lavo las manos. No, el agua es un signo de purificación. Así el sacerdote puede haber traído sus manos prístinas, limpias, perfumadas, debe de realizarse el signo de la purificación. ¿Por qué? Porque va a ofrecer el sacrificio y necesita entrar purificado, y por eso es el sentido del agua, ese es el sentido del lavado de las manos. ¿Sí? ¿Queda claro? Y luego viene la oración sobre las ofrendas. En las misas hay 3 oraciones presidenciales, que es la vértebra de toda la celebración, que es la colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Es la columna vertebral de toda la Eucaristía. La oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Y por eso dice abajo, la más importante son la oración sobre las ofrendas y la presentación de la ofrenda del pan y del vino. Puede no haber incensación, puede no, bueno, la oración privada, todo lo demás se presenta, pero lo fundamental es la oración sobre las ofrendas, porque es la intención del sacerdote sobre los dones presentados. A ver, José, ¿qué sigue? Sí, señor. Limosna, popularmente así se le ha nombrado limosna, pero es ofrenda. El término más indicado es ofrenda, sí, pero el término popular se le llama limosna. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se utilizaba para repartirle a los más necesitados, a los limosneros, y aún todavía hay en el Vaticano los limosneros del Papa, que son personajes que se encargan de esos apoyos sociales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sí, pero es un término también equivocado, no era así, no era cooperación, es ofrenda. El término adecuado es ofrenda. ¿Por qué? Porque es lo que el pueblo está ofreciendo, lo que yo personalmente estoy dando, de lo que Dios me ha socorrido, yo doy, ¿sí? Y acuérdense de esta máxima, por ahí para los que luego nos duele un poquito que nos toquen la cartera, decía un predicador, tú no das porque tienes, no das porque tienes porque das. A ver si le entienden la frase. Porque todo lo que damos para Dios se nos regresa, y en abundancia, y de eso yo soy testigo. Digo, no tengo más de lo que necesito, pero tampoco carezco de nada, bendito Dios. Muy bien, entonces estamos en la presentación de ofrendas. El rito no es una mera presentación de dones, sino que incluye un cierto sentido ofertorial, como indica el oferimus de las fórmulas donde se presenta el pan y el vino. Siempre que se dice te presentamos, déjame ver si tengo aquí algún... Sí, bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Y así la misma oración con el agua, con el pan y con el vino.
y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Es la oración que hacen los padres cuando se están purificando las manos, ¿sí? Pero se hace el oferimos, la ofrenda, el ofrecimiento. Voy a través de arriba. El rito no es una mera presentación de dones, sino que incluye un cierto sentido ofertorial, es decir, de ofrecer y ofrecernos, como indica el oferimus de las fórmulas, donde se presenta el pan y el vino, fiat sacrificium nostrum in prospectu tuo hodie. ¿Sí? Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Más o menos es eso, ¿sí? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria. Ya se me olvidó, ya ven. Déjenme ver. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Es decir, se está ofreciendo los dones de la tierra para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y se ofrezca el sacrificio. La insensación de las personas, y en pocas ocasiones la misma oración de las ofrendas, también entra dentro de ello, que es el ofrecimiento, lo que les decía. Se ofrecen los frutos de la tierra, se ofrece lo económico o en especie, porque también hay ofrendas en especie, y si nos ofrecemos también nosotros como ofrendas vivas, ¿sí? Con toda nuestra carga emocional, con todas nuestras necesidades, con todos nuestros achaques, con todo aquello que queremos, nuestras alegrías también, ¿por qué no? Ofrecérselas al Señor. Ahí es donde entra también nuestra participación. Y ahí vemos en las fotografías cómo llegan los dones en especie. A ver, José. En el pan y en el vino ofrecemos simbólicamente algo de nosotros, y por el gesto de la incensación sobre las ofrendas y las personas expresamos el sentido ofertorial de unas y otras. Ya tocamos ese punto. En la presentación de los dones preparamos y ofrecemos unos dones para que se conviertan en la ofrenda de la iglesia, que ofreceremos ofreciéndonos nosotros con ella en el momento solemne del ofertorio anafórico. Ya veremos, llegaremos al ofertorio anafórico, nada más para que tengamos en cuenta los términos. Entonces, ¿alguien me iba a preguntar algo? Anafórico, de anáfora, de plegaria eucarística, anáfora, no ánfora, anáfora. Sí, es lo adecuado. Sí, porque es la ofrenda del pueblo. Es lo que el pueblo está ofreciendo y entra dentro de la ofrenda del pan y el vino y la ofrenda personal, lo que traemos nosotros. Es lo más adecuado ponerlo ahí en el altar, que es el del altar donde se colocan las ofrendas. Es correcto esa postura. Esa no tiene esa intención. Esas son para las despensas que distribuye el grupo de Cáritas. Esa parte, eso es muy aparte de las ofrendas que van incluidas dentro de la iglesia. Por eso se ponen de aquel lado. Si no, si fueran ofrendas para la iglesia, en este caso para quien preside, se colocarían ahí enfrente. Sí, pero esas son aparte. Ah, sí. Sí, ese es el sentido. Muy bien, continuamos. Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad.
Esta costumbre de la colecta siempre actual se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. Tenemos aquí dos citas bíblicas, 1 Corintios 16:1, en donde el apóstol San Pablo invita a la comunidad de Corinto a que se haga una colecta a favor de los pobres y de los más necesitados. Y la otra cita de 2 Corintios 8:9 es donde dice: porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es lo que dicen esas citas bíblicas. Es decir, en tiempos antiguos y ahora me imagino que también se ha de hacer, porque es parte de, ¿sí? Lo que se recoge en colecta, ya sea en ofrenda material o económica, pues los sacerdotes, ¿cuánta gente no están ayudando en secreto? Porque tampoco lo tienen que estar proclamando como los políticos o los artistas, ¿verdad? Ahí es la diferencia en lo que es la caridad, ¿sí? Y la otra, ¿cómo se le llama ese caso de los artistas? Son filántropos. La filantropía, sí, filos, tropos, amor al hombre. Filantropía es el amor al hombre, pero sáquenme fotos para que vean cuánto doy, para que vean que le di a este. Y dice el Evangelio que no vea tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y acá pues tenemos ejemplos de sacerdotes generosos que cuando se acerca a alguien necesitado, ¿sí?, de lo mismo que se ha colectado en las misas, en las Eucaristías, van distribuyendo a los más necesitados, pero que tampoco tienen la obligación de estarlo anunciando, aunque muchas veces los engañan. Por eso luego se hacen desconfiados, porque muchas veces sí los engañan, muchas veces los roban, ya después ya son bien desconfiados, y con justa razón. La burra no era arisca, pero los palos la hicieron, dice el dicho. El sentido antropológico del signo de la colecta, por ser la contribución inmediata que hacen los fieles, es signo externo del ofrecimiento interior de cada uno. Con la colecta también nos estamos ofreciendo cada uno de nosotros. Estoy reiterando ideas, eso ya lo comentamos. El sentido social nos indica que la ofrenda no son de este o aquel individuo, sino de la Iglesia. Aquí es bien importante que lo tomemos en cuenta para los que no participamos de la colecta económica, ¿sí? Todo lo que se colecta es a nombre de la Iglesia, no es a título personal. Es que yo di 1,000 pesos y acá aquella señora dio 10 pesos nada más. Si no es a título personal, es a nombre de toda la Iglesia, la que está celebrando aquí y la que está celebrando alrededor del mundo. Ese es el sentido de la colecta. No hay de que yo di más o tú diste menos, no. Es a nombre de toda la Iglesia, y hasta los que no damos, pues por los que no damos, ustedes dan por nosotros. O sea que así de fácil, así es. Así de grande es la liturgia. Sí, desde luego. Si no, ¿quién? ¿Quién paga el agua? ¿Quién sabe cuánto se paga de agua? ¿O de luz? Entonces sí, desde luego. Y no alcanzaría. Aquí, desde mi experiencia personal, los sacerdotes pues tienen buenos padrinos que los apoyan, porque si fuera aquí de lo que sale es bien complicado. Y les digo, pues trabajé con el padre Alberto, con el padre Alfonso, con el padre, un poquito con el padre Saúl. Pues mi hermana trabajó 10, 15 años acá en la notaría, que era la que se encargaba de estar haciendo pagos. Pues se daba cuenta de lo que se requería, y estamos hablando del 2005 más o menos. Entonces la ofrenda es a nombre de toda la Iglesia. Todo lo que se junta, todo lo que se da a nombre de toda la Iglesia, no de un solo individuo. Muy bien, siguiente.
La oración sobre las ofrendas. Voy por la parte de abajo. La respuesta a la invitación condensa los bienes. La respuesta a la invitación condensa los bienes del sacrificio eucarístico, alabanza y glorificación a Dios, fruto espiritual para los presentes y bien espiritual para la iglesia. Sí necesito la otra y necesitaría un misal, pero así lo vamos a hacer. Los ritos con los que se concluye la preparación de los dones son la invitación al pueblo a orar y su respuesta por una parte, y por otra la oración sobre las ofrendas. ¿Sí? Es decir, ya se colocaron el cáliz preparado y la hostia y lo que se va a consagrar, y se hace la oración sobre ellas. Te pedimos, Padre, que esta ofrenda que hoy te presentamos, y se avienta la intención del sacerdote, y dentro de esa intención del sacerdote van nuestras propias intenciones como iglesia. La respuesta a la invitación condensa los bienes del sacrificio eucarístico, alabanza y glorificación a Dios, fruto espiritual para los presentes y bien espiritual para la iglesia. Ese fruto espiritual, bueno, pues ya decíamos también en las primeras clases, la liturgia nos lleva a buscar la más perfecta glorificación a Dios y la santificación de cada uno de nosotros. Y esos son los frutos espirituales que nos trae la liturgia. Estamos buscando nuestra santificación. Sígueme, dale, bríncale. La oración sobre las ofrendas tiene un carácter funcional, pues cierra un complejo ritual. Su finalidad es dar sentido a las ofrendas presentadas. Ese es el sentido de la oración sobre las ofrendas, que es la que hace el sacerdote. Ya les dije, son 3 oraciones: la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Estamos hablando de la oración intermedia sobre las ofrendas. Su finalidad es dar sentido a las ofrendas presentadas, y en la oración sobre las ofrendas se desarrollan algunos de los grandes temas, como los de la ofrenda, sacrificio, santificación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sobre la oración de las ofrendas se van desarrollando varios temas. Siguiente. Ahora viene ya hicimos la presentación de ofrendas, también nos presentamos nosotros con nuestras necesidades. Viene la plegaria eucarística, que en griego se le conoce como anáfora, y que significa elevación. Esta oración sacerdotal abarca desde el diálogo introductorio del prefacio y concluye con el amén de la doxología final. Es un solo conjunto de oraciones. Inicia con el diálogo introductorio del prefacio: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Ese es el diálogo introductorio, ¿sí? Ahí inicia la plegaria eucarística, que es la parte más importante de la liturgia eucarística, y termina con el amén de la doxología final. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un amén fuerte, un amén que verdaderamente aceptemos y creamos. Ese es el amén más importante de la Eucaristía. Pero vamos a desglosarla, todo lo que incluye toda esta parte. A ver, José, bríncale. Estos términos de la anáfora, bueno, van emparentados con las bendiciones judías, ¿sí? Es una bendición, es una oración de bendición. Voy a sintetizar por el tiempo. Y van vinculados las ideas del sacrificio, de oración, de ofrecimiento, ¿sí? Sacrificio, acción de sacrificio, ofrenda, elevación. Anáfora significa elevación. ¿Cómo presentaban las antiguas civilizaciones las ofrendas?
el chivo, el borrego, lo que fueran a ofrecer como sacrificio. ¿Cómo presenta el Padre la Eucaristía? Es la elevación, es la anáfora, es el sentido anaforal que preguntaba la hermana, el sentido anaforal. Nos brincamos, José, vamos a abreviar. Tenemos también sinónimos: oración, plegaria, prefacio. Estamos hablando de lo mismo, de la anáfora o plegaria eucarística. En la liturgia romana ha prevalecido el nombre de canon hasta la reforma del Concilio Vaticano II. Aquí hago una pausa. Ese libro que tenemos ahí, ¿cómo dice? Román Missale, misal romano, que es el que utiliza el presbítero o quien preside la Eucaristía, presbítero o obispo, u obispo. Hay cuatro plegarias eucarísticas básicas, ¿sí? Si alguna vez ponen atención, si hay un seminarista o algún presbítero concelebrando, se andan haciendo señas, andan haciendo así, la 3, la 1, la 2, así, como si fueran béisbol. Le están preguntando a quién preside qué plegaria eucarística va a utilizar, ¿sí? Si alguna vez tienen la oportunidad de ver una misa concelebrada, chequenle y verán quien esté apoyando al presidente. En esta parte, después de las ofrendas, le empieza a hacer señas, así bien disimuladamente, y ya quien preside le dice qué plegaria eucarística va a tomar. La más antigua y la más solemne, pues es el canon romano, ¿sí? Ese que dice el nombre canon, el canon romano, que es la plegaria eucarística número 1. Ya abajo está la explicación que les acabo de dar. Actualmente se designa sobre todo como plegaria eucarística. A ver, José. Bueno, ¿por qué es importante esta plegaria eucarística? Porque es la más solemne, es la que se está utilizando ahorita en las misas con el Papa. Y aquí no me llama la atención, yo ya lo sé, pero si ustedes ponen atención, una de las características es que comienza a nombrar una lista de santos, primero a los santos apóstoles y mártires, y después viene una lista de nombres. Por ejemplo, Lino, dice: reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria de todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés. Y luego viene Tomás, luego viene Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan Pablo, Cosme y Damián. ¿Han oído esa lista? ¿Por qué creen que está ahí? Esa lista, ¿por qué creen que está ahí más o menos? Lino, Clemente. Son los primeros santos, ¿no? Es la lista de los primeros papas, ¿sí? Es la lista de los primeros papas, y hay actas, hay documentos que así lo certifican. Hay un escrito, no sé si de San Policarpo o Ireneo, alguno de ellos hace esta lista, ¿sí? Los primeros papas: Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo. Es la lista de los primeros papas que presidieron en la caridad lo que era la Roma, pues eran los obispos, la cabeza de la iglesia en Roma. Por eso es la más importante, y es la más antigua, la más importante y la más solemne. Naturaleza e importancia, así como la misa es el centro y cumbre de toda la liturgia. La plegaria eucarística es el centro y la cumbre de la misa. Esta plegaria eucarística es el núcleo, es la importancia, y eso nos lo dice la imagen que tenemos ahí, ¿sí? Por eso es importante, porque se hace presente
Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, como está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, como nos dice el Catecismo del Padre Guerra, para los que aprendimos ahí en ese. Entonces, bueno, ya dije lo mismo, pero con otras palabras. En la plegaria eucarística está presente y actuante Jesucristo con una virtualidad e intensidad superior a cualquier otro momento de la celebración. Lo decía las veces anteriores, en los sacramentos Jesucristo actúa, pero en la Eucaristía Jesucristo se hace presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. ¿Sí? Next, please. Esta plegaria eucarística actualiza de modo objetivo el sacrificio redentor y que en ninguna otra parte aparecen tan resaltadas las vertientes de glorificación, alabanza, adoración, acción de gracias, propiciación, petición por los vivos y los difuntos. Todo lo que incluye la plegaria eucarística, la anáfora, ¿sí? Glorificación, alabanza, adoración, acción de gracias, propiciación y petición por los vivos y difuntos. Además, solo la plegaria eucarística posibilita que la Iglesia ofrezca realmente al Padre el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo, y en ella confluyen la Iglesia terrestre y la celestial, es decir, los tres estados de la Iglesia se hacen presente en la Eucaristía. La Iglesia peregrina que está celebrando, la Iglesia purgante que está en una etapa de purificación, ¿sí? Y la Iglesia triunfante que ya está gozando de la presencia de Dios. En la Eucaristía sacramentalmente se realiza esta unión de la Iglesia total en sus tres estados. ¿Sí? En sus tres estados: Iglesia triunfante, purgante y militante. Aquí sigue José. Triunfante, Iglesia triunfante, Iglesia purgante e Iglesia militante, es decir, los que estamos aquí viviendo en este mundo y que vamos de paso también. Por último, de esta parte, porque todavía nos falta un buen rato, en ningún otro momento de la celebración aparece con tanta claridad que la Iglesia no solo se ofrece a Cristo, sino que ella misma se ofrece conjuntamente con Él, ¿sí? O sea, es como un círculo. Conforme la Iglesia ofrece a Cristo, pues nosotros como parte del cuerpo místico de Cristo estamos también ofreciéndonos con Él. ¿Y a quién nos ofrecemos? Al Padre de misericordia, ¿sí? Es el sacrificio redentor de Jesucristo que es presentado al Padre por las manos del sacerdote. El sentido de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una a Cristo en el reconocimiento en las maravillas de Dios y en la oblación del sacrificio. Que seamos uno, unum sit, diría esa carta de Juan Pablo II, que todos seamos uno, parafraseando el Evangelio de San Juan. Como tú y yo, Padre, somos uno, que también ellos sean uno. Todas las plegarias eucarísticas transmitidas de forma oral o escrita contienen una acción de gracias de tipo salvífico, el relato de la institución, la anámnesis y una intercesión, debido en última instancia en que se inspiran en lo que Jesús hizo en la última cena y mandó repetir. Ahorita vamos a ver la anámnesis, el sicarón memorial, epíclesis y todo eso, ¿sí? Pero eso es el común de las plegarias eucarísticas. Tienen un esquema, a excepción, les decía yo que hay 4 plegarias eucarísticas principales,
Ya posteriormente se agregaron, creo que son 4 para misas con niños, una para diversas necesidades y otras 2 que ahorita no me acuerdo, pero esas ya son de 1974, 75 para acá. A ver, José, sigue. La estructura y elementos de las actuales plegarias eucarísticas romanas, el diálogo introductorio e invitatorio, ya se los dije, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón, etcétera, ¿sí? Dice, trata de establecer la relación cultural entre la asamblea y Dios, poniendo al hombre en tensión de mente y de corazón. Aquí es importante la participación, porque la Eucaristía pues es un diálogo y es importante que participemos, ¿sí? El prefacio. Toda celebración eucarística y más en concreto la anáfora es una acción de gracias, pero la liturgia romana concentra su acción de gracias sobre todo en el prefacio. ¿Qué nos dice un prefacio? A ver, José, cámbiale. No tengo prefacios. En el prefacio la Iglesia, a ver, en el prefacio la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Fíjese, da gracias al Padre en Cristo, da gracias al Padre en Cristo por el Espíritu Santo. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Señor. Este es un ejemplo, porque hay más de 80 prefacios gracias. En el misal romano hay más de 80, 90 prefacios. A ver, José. Gracias. Pero también se utilizan otros temas en el prefacio. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor, por todas tus obras, por la creación, por la redención y por la santificación. Pero básicamente se da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Ese es el esquema del prefacio. Siguiente. La aclamación. Termina el prefacio. Déjenme, si tengo aquí. Señor nuestro, por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar, santo, santo, santo. A eso se refiere la aclamación. Toda la asamblea se une entonces a la iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan a Dios 3 veces santo. Y aquí el 3 veces santo está tomado del libro del profeta Isaías y del libro del Apocalipsis, al Dios 3 veces santo. Y por eso cuando se está incensando, cuando está la consagración, son incensaciones de a 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? O cuando se está haciendo la bendición con el Santísimo, para eso son las 3 incensaciones, los 3 movimientos, ¿sí? Y nada más al Santísimo es de a 3, a los presbíteros es de a 2, a la palabra de Dios es de a 2, 3 de 2. Esta aclamación, que constituye una parte de la plegaria eucarística, la pronuncia todo el pueblo con el sacerdote, es decir, el santo, santo, santo. Siguiente. Ya saben, si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Y ahorita ya le metí un poquito más de velocidad. La epíclesis es la invocación al Espíritu Santo. Cuando se está haciendo ya el relato de la institución de la Eucaristía,
la del canon, bueno, todas la traen, ¿sí? Déjenme buscar una plegaria eucarística 2. Dice va la Eucaristía así, ¿sí? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, esta oración. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo. A esta acción y oración se le llama epíclesis. Es la invocación al Espíritu Santo para que, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la epíclesis de consagración es una invocación de la Iglesia al Padre para que envíe su Espíritu Santo sobre el pan y el vino, a fin de que se conviertan con su poder en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la hostia inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para salvación de quienes la reciban. La epíclesis de comunión pide el Espíritu para quienes participan de la Eucaristía sean un solo cuerpo, para quienes participan de la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo Espíritu. Aquí se ha perdido un poco la costumbre de arrodillarse por parte de algunas personas. Algunos todavía lo hacemos queriendo dar a entender o reconocer que estamos ante la presencia de Dios. Es más o menos como el signo que hacen nuestros hermanos adoradores cuando no le quieren dar la espalda al Santísimo y van hacia atrás, ¿sí? No es lo mismo, pero es el mismo sentido de adoración y de respeto. En la actualidad se ha perdido, sobre todo en las generaciones jóvenes y en algunas personas que pues francamente ni vienen a misa porque así les enseñaron y no tienen el sentido. Les comento una anécdota, allá por el año 1200 y pico, de San Antonio de Padua. En esa época había una secta que se llamaba los albigenses, que negaban la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, ¿sí? Y una vez fue San Antonio de Padua ahí a predicarles y desde luego pues lo rechazaron, sobre todo había uno de los principales del pueblo, de la aldea, con el que más confrontación tenía, o el que más le tiraba, por decirlo de alguna manera. Y San Antonio de Padua le propone algo y le dice: mira, vamos a hacer algo, tú eres de los más importantes del pueblo y a ti la gente te seguirá. ¿Qué te parece si dejamos sin comer a tu mula 3 días, sin nada de comida 3 días, pobre mula, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía? Y al tercer día vengo yo y me presento con el Santísimo Sacramento y tú te presentas con un balde con la comida de la mula y vamos a ver qué es lo que hace la mula, ¿sí? Entonces el hereje aquel quedó de acuerdo con toda la seguridad de que iba a ganar la apuesta y que iba a dejar en ridículo a San Antonio de Padua. A los 3 días se congregaron en el pueblo, en la aldea, toda la gente para ver el show, para ver el espectáculo. Llega San Antonio de Padua revestido, porque él era presbítero, revestido con la capa pluvial, el paño de hombros y con el Santísimo en elevación, y el hereje se para a su lado con la comida para la mula y dejan soltar a la mula a una distancia determinada. ¿Qué es lo que hizo la mula? Pues el instinto la llevó primero que nada a voltear a la comida, ¿sí? Porque pues tenía 3 días sin comer, ¿sí? Fue el instinto que la llevó
a dirigirse a la comida, pero cuentan los biógrafos que de reojo vio otra figura ahí a un lado del dueño que le tenía el alimento, y vio que era, desde luego, ahora ya sabemos que era San Antonio de Padua, que era un personaje sosteniendo una custodia con lo que para los herejes sería un pedazo de pan, y la mula recula y cambia de dirección, va ante la presencia de San Antonio de Padua, ¿sí? Y dobla las manitas delanteras en signo de adoración, es decir, la mula se arrodilló ante la presencia del Santísimo Sacramento. Ahora que les cuento esta anécdota que los biógrafos de San Antonio de Padua nos cuentan, pues cada que vean que alguien no se arrodilla, acuérdense de la mula. ¿Quién es más mula? ¿Quién es más mula, si los que no se arrodillan o la mula de la historia de San Antonio de Padua? Ajá. Sí. Sí. Un borreguito chiquito. Ajá. Sí. Que a la hora de la consagración, el borreguito que llevaron a la misa dobló las patitas de adelante cuando fue. Sí. Sí, los hay, y hay varios testimonios en donde la naturaleza alaba al Creador, es agradecida con el Creador. Hay otro digo, no incluye no va la Eucaristía del relato, pero el mismo San Antonio de Padua, en un poblado que se llama Rimini, fue a predicar también con los herejes, no le hicieron caso. Se fue al mar y se puso a predicarle a los peces, y comenzaron a juntarse los peces y a salir y a asomar las cabecitas en señal de reconocimiento a la prédica que San Antonio de Padua les estaba dando. Pues muchas veces los irracionales sí muestran más respeto y más signos de adoración a Dios que los que supuestamente somos seres racionales, ¿sí? Yo creo que ese racionalismo es el que nos lleva a no ver las cosas más allá, sobre todo lo que es la vida espiritual. Pero bueno, ese es un testimonio de los tantos que hay, así como los milagros eucarísticos, que desde luego pues los pueden ver en el YouTube, y hay muchos documentales de los milagros eucarísticos, cosas que la ciencia no puede explicar, pero ahí están. Muy bien, lo que sigue, el relato de la institución hace sacramentalmente presente bajo las especies de pan y de vino el cuerpo y la sangre de Cristo, sacrificio ofrecido una vez para siempre en la cruz. En esta parte de lo que hablábamos de la epíclesis, sucede también lo que se llama la transustanciación, es una palabra técnica. La transustanciación es decir, la transformación de la sustancia, no de la materia. La materia seguirá siendo vino y el pan seguirá siendo pan, pero la sustancia que ahora contienen esos elementos son el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y vuelvo a mencionar los milagros eucarísticos. El más famoso, el más conocido, el del anciano, así de corridito, el anciano en Italia. Esta presencia se opera por las fuerzas de las palabras y acciones de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Sí, ya dijimos, te vimos aquí la fórmula. Te suplicamos que santifiques, esta es la 3, bueno, sí, es otra plegaria eucarística. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
que nos mandó celebrar estos misterios. Esta es otra de las plegarias eucarísticas. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Ese es el relato de la institución. A esta parte, tanto con el pan como con el vino, se le nombra el relato de la institución y va incluido en todas las plegarias eucarísticas. La transustanciación es el momento culminante de la plegaria eucarística. Ya les dije, la transformación de la sustancia, no de la materia. Por eso nuestros ojos siempre seguirán viendo el pan y seguirán percibiendo el vino, nuestros sentidos, pero ya la sustancia ha cambiado, se ha convertido en el cuerpo y la sangre de Jesucristo a partir de la epíclesis. A ver, dale otro brinco, José. La anamnesis, ya hablamos un poquito de la anamnesis, que viene de un vocablo hebreo que significa sicarón, que también quiere decir memorial. Cuando Jesucristo dice hagan esto en memoria mía, no quiere decir que hagan esto como un recuerdo. La palabra que él utiliza es anamnesis, ¿sí? Anamnesis memorial. Y ya les platicaba yo la vez anterior primero pongo el contexto. Nuestra celebración eucarística hunde sus raíces en la celebración de la Pascua judía, ¿sí? Eso ya lo sabemos porque ya se los dije en la primera clase. Ahora pues, en la celebración de la Pascua judía hasta la actualidad hay una parte del ritual judío que se llama el afikomen, que es esconder una golosina para los chiquillos, esconderla como un tipo juego y posteriormente que los chiquillos se pongan a buscarla. Pero antes de buscarla, los niños preguntan: papá, ¿por qué esta noche es diferente a las demás noches? Papá, ¿por qué esta noche comemos hierbas amargas y no comemos la comida tradicional que otras noches? Y papá, ¿por qué esta noche es así? ¿Por qué esta noche hacen esto y por qué esta noche hacen aquello? Ese es un ritual que se viene celebrando hace 3000 años. Hasta la fecha los judíos siguen celebrando y siguen haciendo ese ritual. ¿Y cuál es la respuesta del papá? Porque esta noche el Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto con brazo fuerte y con grandes prodigios. Y fíjense el tiempo en que está utilizando la frase esta noche. No dice hace 3000 años a nuestros ancestros los sacó de la esclavitud de Egipto, no, lo hace actual. Hoy, esta noche, se actualiza la salvación con el brazo poderoso de nuestro Dios que nos saca de la esclavitud de Egipto. Es el mismo sentido de la Eucaristía, ¿sí? No estamos haciendo un recuerdo de hace 2000 años, estamos actualizando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No estamos recordando como memoria, no lo estamos actualizando. La anamnesis es el acto de fe de la Iglesia en el sacrificio que acaba de hacerse presente. Es el ofrecimiento del sacrificio de Cristo al Padre y la ofrenda de sí mismo juntamente con Él. Todos y cada uno de los fieles se hacen víctimas con Cristo y como tal se ofrecen con Él al Padre. De este modo, la anamnesis se convierte en un verdadero ofertorio de la misa. Ahí está el ofertorio anaforal del que hablaba la hermana al principio, ¿sí? Todos y cada uno de los fieles, todos se ofrecen con Él al Padre. De este modo, la anamnesis se convierte en el verdadero ofertorio de la misa. ¿Y cómo podemos distinguir dentro de la misa esa parte de la anamnesis? Cuando el sacerdote nos dice: este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué responde el pueblo? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
o en las otras fórmulas. Cristo se entregó por nosotros. Esa no se la saben, ¿verdad? Porque casi nunca se practica. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Y todavía hay otra. ¿Cuál es la otra? Aclamad el misterio de la salvación. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Ese es el momento de la anágnesis. Es el momento más importante, es el culmen de la celebración eucarística, y aparte se nos está dando el querigma, porque se nos está anunciando la resurrección de Cristo, que es el centro de nuestra fe. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol, vana sería nuestra fe. Al realizar este encargo que a través de los apóstoles la Iglesia recibió de Cristo, Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. Ahora aquí les voy a hacer una pregunta, y esa va a ser la calificación del examen final. A ver, y el que me la responda pues ya pasa exento. Dios Padre nos ha regalado a su Hijo, ¿sí? Es el regalo más precioso que nos pudo dar, el regalo más valioso que podemos tener. Nosotros, seres humanos, con nuestras debilidades y nuestras carencias, ¿cómo podríamos pagarle a Dios algo equivalente que tenga el mismo valor que Jesucristo para poder compensar al Padre? Mira, tú me diste a Cristo, yo te voy a dar ¿qué? Algo que sea equivalente, algo que sea equivalente al valor de Jesucristo. No, nuestro, algo nuestro. ¿Cómo podríamos? ¿Cree usted que nuestros pecados, usted qué pecados puede tener, hombre? Que nuestros pecados puedan equipararse al valor de Jesucristo, a lo que significa el regalo de Jesucristo? ¿Creen que nuestros pecados se equivalen? ¿Qué dijiste tú? No hay nada, como seres humanos, no hay nada que podamos corresponder al Padre por ese regalo como seres humanos. Pero entonces el Padre de la misericordia, que tanto amor nos tiene, ¿sí? Pues nos da al mismo Hijo para que se lo presentemos y así podamos quedar a mano. No sé si me explico la idea, ¿sí? Nos da al mismo Cristo. Miren, ustedes humanos no tienen nada de valor, no tienen nada de valor. Les voy a dar a mi hijo. Es como cuando el día de la mamá, que los hijos le piden a la mamá para su propio regalo, más o menos. ¿Qué pasó? No tenemos nada cómo compensarle a Dios el regalo que nos dio. O sea, ¿qué tenemos? Dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes tú si todo lo has recibido? ¿De qué te glorías si todo te ha sido dado? Entonces Dios, en su misericordia y en su sabiduría, pues nos da a su Hijo en la Eucaristía para que se lo ofrezcamos y nos ofrezcamos con Él como iglesia y poder tener esa paridad, poder tener esa participación de la vida divina, ¿sí? Es a lo que yo me refiero, y espero transmitir bien esta idea, y eso es para darle valor precisamente a la Eucaristía, ¿sí? No hay nada nosotros como humanos que podamos retribuirle a Dios por el regalo que nos dio en Jesucristo. Entonces nos da a su mismo Hijo para que se lo ofrezcamos, ¿sí? Nos da a su mismo Hijo para que se lo ofrezcamos, y ese ofrecimiento es precisamente
en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía no se iguala con ninguna otra acción dentro de la Iglesia, ninguna otra actividad, ninguna otra acción. Espero darme a entender y podamos valorar más nuestra Eucaristía. A ver, dale vuelta, José, a ver si todavía nos echamos otros 2 cuadritos. La oblación, el ofrecimiento. El ofrecimiento, fíjense, primero viene la transustanciación, el cuerpo y la sangre de Cristo, para que luego se pueda ofrecer. Si no hubiera transustanciación, no podría haber ofrecimiento. Primero la conversión al cuerpo y la sangre de Cristo, para allá, sangre y cuerpo de Cristo, entonces sí ofrecerlo como víctima de propiciación. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y su ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Sí? Ahí viene el ofrecimiento de Cristo mismo, pero primero para eso debió de haber existido la transustanciación. Ya estando el cuerpo y la sangre de Cristo, viene ese ofrecimiento, como nos los presenta la plegaria eucarística número 3. Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Es decir, por lo que la Iglesia en este memorial, sobre todo la Iglesia aquí y ahora reunida, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la hostia inmaculada. Lo acabo de leer de la plegaria eucarística número 3. La Iglesia pretende que los fieles no solo ofrezcan la hostia inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos y que de día en día perfeccionen con la mediación de Jesucristo la unidad con Dios y entre sí, de modo que sea Dios todo en todos. El texto de la segunda epíclesis manifiesta la actitud menesterosa del hombre y su petición humilde para que el poder divino una con Cristo y entre sí a quienes van a recibir sacramentalmente el cuerpo de Cristo. Segunda epíclesis. ¿Cuál es la primera epíclesis? ¿Qué decíamos que era la epíclesis? ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el signo de la epíclesis? ¿Cuál? La imposición de manos. La imposición de manos sobre las ofrendas eucarísticas, ¿sí? Y que se pide la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí también nos dice que hay una segunda epíclesis. Vamos a ver si encontramos esa segunda epíclesis. Vamos a ver, aquí está. En la plegaria eucarística número 2, si la epíclesis significa invocación al Espíritu Santo, ya vimos la primera y más importante sobre las especies eucarísticas. Ahora vamos a ver una segunda epíclesis. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, otra vez viene en esa otra plegaria eucarística el ofrecimiento, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Aquí está la segunda epíclesis, ¿sí? Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad. El texto de la segunda epíclesis manifiesta la actitud menesterosa del hombre y su petición humilde para que el poder divino una con Cristo y entre sí, es decir, que seamos una unidad, a quienes van a recibir sacramentalmente el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces ya tenemos la segunda epíclesis, el ofrecimiento del cuerpo y la segunda epíclesis. ¿Y sigue, José? Luego vienen las intercesiones. Las intercesiones expresan que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, con la peregrina, la purgante y la celestial. Sí, ya lo hablamos hace un momento, los tres estados de la Iglesia completa, en comunión con los pastores, el Papa, ahora ya tenemos Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero con sus respectivas iglesias locales. Entonces, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Fidencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Aquí ya se pidió por la iglesia, por el Papa, el obispo y todos los pastores, como nos dice el texto en la imagen. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ya vamos a acabar, termino con la doxología final. Bueno, aquí les comento en esta parte de la plegaria eucarística, aunque nosotros no lo percibimos, se está pidiendo por nuestros hermanos difuntos, se está pidiendo por los santos. No sé si alguna vez alguien haya tenido la oportunidad de ver la película del Gran Milagro. Sí, es una maravilla. Esa película está basada en visiones que tuvieron algunas personas privilegiadas, y ahí se nos muestra cómo en la plegaria eucarística y sobre todo en las intercesiones, cómo se unen espiritualmente, bajan nuestros difuntos a unirse en la Eucaristía junto con nosotros que estamos participando vivos en la misma. Sí, por eso la importancia, cuando hay una misa de difuntos, voy a pedir la misa de mi mamá. Decía uno de nuestros padres, pagan el mariachi pero no vienen a oírlo, pagan la misa pero no se hacen presentes. ¿Cuál es el sentido? La iglesia está pidiendo por nuestros difuntos todos los días. La iglesia pide por nuestros muertos todos los días. ¿Cuál es el sentido? Pues que la iglesia también te está brindando la oportunidad a ti, que no asistes a misa, de poder escuchar el mensaje de la salvación, y en una de esas te enganches y busques tu propia salvación. ¿Sí? Ese es el sentido, que participes, que seas comunión, que seas unidad. Ahora el Papa León trae ahora esas dos frases, comunión y amor. Comunión y amor, ese es como que por ahí va a ir su papado, su trabajo de vicario de Cristo. Bueno, entonces, si tienen la oportunidad de ver esa película, búsquenla ahí en el internet. Creo que ya hay tantas opciones. El Gran Milagro se llama. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna reclamación? ¿Algún insulto también se aceptan? Muy bien. A ver, José, ya casi acabamos.
Chíquele, bríncale. ¿Sí ya? Bríncale. Sigue la doxología. Muy bien, y terminamos. Ya nos echamos toda la plegaria eucarística, ¿sí? Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y entonces ahora viene la parte final de lo que comenzamos estudiando, que es la anáfora o plegaria eucarística. Por Cristo, o sea, todo lo que ya se oró, se rezó, se pidió, se presentó, se ofreció, va directo al Padre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, todo lo que ya se pidió, se ofreció, se presentó, nuestros difuntos, nuestros vivos, los menos vivos, los más tontos, sí, todos vamos ahí incluidos en esta doxología final. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y se cumple lo que está escrito en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en donde Jesucristo, aunque es omnipresente porque es uno de los atributos de Dios, está presente en la Eucaristía, pero a la vez este sacrificio que estamos presentando lo está presentando en el templo celestial, en la presencia del Padre de la Misericordia, porque así nos lo dice la carta a los Hebreos. Mientras nosotros celebramos y presentamos el sacrificio aquí, Él ya lo está presentando al Padre en la gloria celestial. ¿Preguntas? Nada, chale, vámonos. ¿Ya? Ya terminamos la próxima comida. ¿Qué es más corto? Bien, pues le agradecemos a Benja, ya lo resumió, ya iba a la carrerita porque ya nos quedan pocas clases. Creo que todo lo que hemos aprendido es muy interesante. ¿Ya? Al final sí les vamos a dar un resumen de todo esto, porque es un montonal, pero ya lo estamos pasando para que todos lo podamos tener. Vamos ahora a terminar, pues con una oración. Vamos a agradecerle a Dios nuestro Padre que nos haya dado la oportunidad de estar reunidos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado a través de Benjamín, que poco a poco esto nos sirva para poder celebrar las misas con mayor devoción, con mayor participación, con más entrega, con más conciencia de lo que estamos ofreciendo, de lo que estamos presentando, de lo que estamos recibiendo en la Eucaristía. Que nuestras Eucaristías sean cada vez más de santificación para cada uno de nosotros, recibiendo todo el regalo que nos das a través de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Te lo agradecemos con la oración de Dulce Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. Los esperamos el próximo martes.